hablamos la próxima semana cuando estemos hablando de la longitud del plan y del origen del universo, porque precisamente a eso les dieron el Nobel por el bosón de Higgs, que está asociado con la propiedad de masa de las partículas desde el punto de vista mecánico cuántico, y es precisamente de dónde sale la masa y cómo es que esa masa modifica. Ellos realmente no los lidian con el asunto como de esa masa mecánica, pero sí de dónde sale esa propiedad de masa, así como de dónde sale esa propiedad de carga, y esto hace parte de lo que pasa al principio del les cuento entonces, todo este alboroto con estos muchachos que están con esta cámara es porque están haciendo un programa sobre un grupo de investigación de física y astrofísica computacional. Para mí, yo el coordinador del grupo, y para mí una actividad importante del grupo es esta actividad no nos da publicaciones, no nos da nada en términos de investigación, pero si a mí me van a preguntar de todas las cosas más importantes que hago yo toda la semana es trabajar con los estudiantes y dar este curso, porque lo que hacemos nosotros allá se ve revertido en la sociedad a través de este curso. Están precisamente mirando eso, la política, entrevistar a los estudiantes del grupo, a los profesores y ese tipo de cosas. Yo los invité particularmente a que vinieran y vieran que hay más gente en la ciudad interesada por este tipo de cosas que solamente 3 o 4 que el grupo que hay, tanto ustedes. Pues yo todavía tengo pelo, la calle Pablo está empezando a hacer carrera. Solamente lleno Perú. Bueno, muchachos, vamos a seguir con este problema entonces. ¿Cómo resulta entonces que estábamos mirando entonces el problema de la expansión del universo? El único observador que tenemos para observar el universo es la Tierra, nuestro punto de referencia, nuestro punto de vista. De hecho, hagamos algo para que se ponga que está malo. Es mejor aguantarse el frío que se puede poner el saco, que el calor está haciendo bastante calor aquí. Y ellos allá atrás deben estar cocinando las paredes. Es que ese es el ventilador nomás, el aire está malo. El aire del ventilador está bueno. Entonces, la pregunta es, esto es lo que nosotros vemos y con esto es lo que tenemos que trabajar. Como bien habíamos anotado entonces, y lo vamos a ver a continuación en un ejemplo, estas que fueron las observaciones de 1900 publicadas en 1920 por Hubble, están malas, tienen un problema por culpa de la calibración de la relación periodo-luminosidad, que era la herramienta que utilizaba Hubble para medir la distancia. Recuerden que esta es una gráfica independiente de distancia como una función de la velocidad de alejamiento de las galaxias. Esta gráfica, ahí donde está, todavía no se interpreta como expansión del universo, simplemente que las galaxias se están alejando. Todavía no sabemos por qué. La razón la vamos a descubrir entonces, o vamos a buscar cuál es la razón a continuación. Entonces, la conclusión general entonces de esta observación de Hubble, en la que vos ves que las galaxias entre más lejos estén, más rápido se están alejando, se resume en lo que nosotros conocemos, lo que ustedes todos han oído escuchar como la ley de Hubble, que en términos parroquiales simplemente dice, cuando usted mira una galaxia y mide su distancia, entre más lejos esté esa galaxia, más rápido se aleja ella de nosotros. Eso que acabo de decir en términos de palabras se pone otra vez en términos de ecuaciones de esta forma. Entre mayor sea la distancia a la que se ubica una galaxia, mayor es la velocidad con la que ella se está alejando de nosotros. Y eso es a lo que nosotros llamamos la recesión de las galaxias. No todas las galaxias en el universo satisfacen esta relación. Hay galaxias en el universo que no se están alejando de nosotros, que se están acercando. Es decir, hay galaxias para las cuales, cuando usted les mide el espectro, las líneas no se corren hacia el rojo, se corren hacia el azul. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se están acercando. Esas galaxias son realmente poquitas.
pero las hay. La galaxia de Andrómeda no se está corriendo al rojo, se está corriendo al azul. La galaxia del Triángulo no se está corriendo al rojo, se está corriendo al azul. La nube mayor de Magallanes se está corriendo al azul. Todas las galaxias que están muy cerquita a nosotros se están corriendo al azul, se están acercando a nosotros. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, están colisionando, están cayendo unas sobre otras por el proceso de formación que está ocurriendo y de evolución que está ocurriendo en esas galaxias. Pero otra vez, cuando eso pasa localmente, aquí, a la vuelta de la esquina. Cuando vos te vas a ver lejos, al universo a gran escala, otra vez, que es lo que nosotros estamos interesados en este momento, a gran escala, ahí sí se ve que todas las galaxias satisfacen la ley de Hubble. Y entonces, entre más lejana esté, más rápido se está alejando de nosotros, de acuerdo a lo que se observa a través del corrimiento al rojo en sus líneas espectrales. Escrita de esta forma, la ley de Hubble entonces dice que la velocidad de recesión es directamente proporcional a su distancia y la igualdad la pone una constante que aparece aquí, que en esta figurita no es más que la pendiente de esta curva. Esa constante que aparece aquí se conoce como la constante de Hubble y juega un papel bastante importante porque nos va a ayudar a caracterizar la forma como se da la evolución del universo. Las características de alejamiento de las galaxias dependen directamente del valor que tome la constante de Hubble. Entre más grande sea la constante de Hubble, más rápido se van a alejar todas las galaxias de nosotros, independientemente de su distancia. ¿Ya? De tal manera que la constante es una característica que determina la forma como se están alejando las galaxias, independientemente de su distancia. Es decir, es una cantidad que caracteriza estructuralmente el movimiento de esas galaxias alrededor de nosotros, y al fin del cuento va a terminar siendo una característica estructural del universo. Más tarde vamos a ver que en efecto es simplemente el número que caracteriza la rata de expansión del universo. Esta es la ley de Hubble entonces, y es algo que sale directamente de las observaciones. Otra vez, si las observaciones le dicen que esto está pasando, entonces a esto es a lo que hay que hacerle caso, y lo que tenemos que tratar de hacer es construir un modelo que describa estas observaciones. Ahora, ¿cómo es eso? Que el universo es homogéneo, es isotrópico, no hay un observador particularmente privilegiado del universo, pero todas las galaxias se están alejando de nosotros. Eso querría decir que nosotros somos un observador privilegiado. Miremos a ver si no. Una analogía claramente que todos ustedes han visto tiene que ver con la siguiente situación. ¿Quién de ustedes no ha hecho una torta en su vida? Yo. No, ustedes ¿quién han hecho una torta? No. Hombre, dígame que usted no se ha tirado en un pollón, que usted no ha montado en globo, pero que ha hecho una torta. Hasta yo. Le voy a contar a la gente que no ha hecho una torta. Cuando usted hace una torta con pasas, usted le tiene que echar polvo royal, de ese polvo horneado, para que la torta crezca. Sí, no, vamos a terminar comiendo antes de tiempo. Cuando usted hace una torta, la torta se expande. Todos han visto que eso sí han visto una propaganda de una torta esponjándole cuando hacían la propaganda de las tortas Quaker, la mostraban que se inflaba. Todos han visto la analogía entonces de que si usted tiene una torta, si usted pone pasas en esa torta, la torta se expande, la torta crece. Entonces la torta arranca inicialmente con un tamaño y termina, pongamos que esa es la torta y que me quedó mochado en el tablero porque creció tanto que terminó alcanzando este tamaño. Visto desde el punto de vista de esta pasa, ¿qué le pasó a la torta? La torta creció, ¿cierto? Y desde el punto de vista de esta pasa se alejó, esta pasa se alejó, esta pasa se alejó, esta se alejó y esta se alejó.
porque si ella tuviera que mandar a un amigo a pasear desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, hasta acá, a cualquier punto, se daría cuenta que ahora tiene que viajar a una distancia mayor que la que tenía que viajar antes de que se empezara a cocinar la torta. Pero eso le pasa a esta. Si usted le pregunta a esta pasa, ¿ella qué va a decir? Ella va a decir exactamente lo mismo. ¿Sabe qué? Es que cuando yo vi la torta antes, en esta posición, la distancia que me separaba de cada una de mis pasas vecinas era una, y ahora la distancia que me separa de cada una de ellas es mayor. ¿Qué tanto más? Lo mismo que vio esta, y lo mismo que vería esta, lo mismo que vería esta. El ejemplo de las pasas en una torta es el mejor ejemplo para mirar cómo se ve la expansión del universo desde un punto de vista sin que ninguno de los puntos sea un observador privilegiado. Todas las pasas en la torta están viendo que la torta se está expandiendo, y todas las pasas en la torta están viendo que sus pasas vecinas se alejaron exactamente en la misma cantidad. De tal manera que, omitiendo los efectos del borde de la olla de la torta, todas las pasas vieron exactamente el mismo fenómeno, y ninguna de ellas es una pasa privilegiada. Y esa es la forma en la cual nosotros interpretamos la expansión del universo desde nuestro punto de vista, sin romper precisamente con el principio de isotropía y homogeneidad, el principio copernicano. Y es que lo que nosotros estamos viendo aquí lo está viendo también un observador en la galaxia Andrómeda, o lo vería un observador en el 87, o lo vería un observador en una galaxia en Redshift 2, Redshift 5. Es exactamente el mismo fenómeno. Todos vemos exactamente que pasa la misma cosa. Bueno, con este ejemplo tengo una duda. ¿Por qué entonces vemos que las más lejanas se alejan más? Si en teoría un universo infinito, homogéneo, isotrópico, no existirían más lejanas. Ya. ¿Me entenderá el concepto? Sí. Miren entonces lo que dice. Supongamos entonces que tenemos que la galaxia, que la constante Hubble vale 2, ¿cierto? Entonces yo tengo una galaxia aquí. Y estas dos galaxias están separadas a una distancia de 1 megaparsec, ¿cierto? Eso quiere decir que la velocidad a la que se está alejando esta galaxia de esta es de 2 megaparsec por segundo, ¿cierto? O 2, pongámosle 2 y no le pongamos unidades, para que ahorita veamos realmente qué es lo que significa eso. ¿Sí o qué? Porque si la ley de Hubble dice que la velocidad es igual a la constante por la distancia, 2 por 1 es igual a 2, ¿cierto? Ahora, yo pongo una galaxia aquí. ¿Con qué velocidad se está alejando esta galaxia de esta? Si ellas dos están separadas, 1 megaparsec. Esta se está alejando de esta con una velocidad de 2. Pero, ¿con qué velocidad se está alejando esta de esta? Con una velocidad de 4, porque la distancia que la separa es 2 megaparsec y la velocidad es igual a 2, que es la constante de Hubble, por 2, y esto me da 4. Entre más lejos esté la galaxia, más se va, más rápido se aleja. Y eso es lo que revela la ley de Hubble, y por eso las galaxias más lejanas se alejan cada vez más y más rápido, porque es como si fuera un efecto acumulativo. Miren que en efecto esto no rompe en lo absoluto con la isotropía del universo. Esta es otra analogía bonita para mirar eso. Entonces yo tengo una secuencia de galaxias y me paro en esta, todas están separadas la misma cantidad, y una de las otras se alejan simultáneamente a la misma velocidad. Esta se aleja de esta a una velocidad de 2, esta se aleja de esta a una velocidad de 2.
esta se aleja de esta a una velocidad de 2. Pero entonces esta se aleja de esta a una velocidad de 1, 2, 3, 6. Esta a una velocidad de 4 y esta a una velocidad de 2. Entre más lejos está, mayor es la velocidad de expansión. Y es precisamente porque si es una expansión, la rata de expansión es la misma por unidad de longitud, pero acumulado durante los diferentes intervalos de longitud, eso se va sumando y hace que entre más lejos estés, más rápido veas que se estás alejando. ¿Ya? Si esta se está alejando a una velocidad de 2 con respecto a esta, ¿qué velocidad se está alejando con respecto a esta? A 2. Y usted puede hacer el dibujo en esta dirección o en la otra y la ley se satisface. Miren que en efecto la expansión del universo vista de esta forma no rompe con la isotropía del universo. Usted puede verlo en esta dirección o en esta dirección, o si dibuja muchas otras galaxias en una cuadrícula, a ver que todas se alejan directamente proporcional a su distancia. Uno puede hacer ese ejemplo, como lo acabo de hacer con las pasas, con este, utilizando, ya para los que les gusta un formalismo, lo voy a dejar aquí indicado, para los que manejan vectores, les gusta un formalismo un poquito más robusto, aquí pueden encontrar una demostración de que en efecto la ley de Hubble se satisface cuando usted la deriva vectorialmente a través de las distancias y las velocidades que no lo es, porque simplemente incluí esta diapositiva para que quienes conocen la manipulación vectorial puedan profundizar un poquito más en esa dirección. Pero miren, yo espero que con esto sea suficientemente claro. Todos entendemos por qué entonces vemos nosotros que eso es lo que está pasando y por qué la galaxia Andrómeda debería ver que el universo es el que se está expandiendo y por qué la galaxia del Triángulo vería exactamente lo mismo y la galaxia de Virgo vería exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo en exactamente la misma cantidad. Miren que los números nos cuadran inclusive para que cuando usted se para acá vea que esta galaxia se está alejando de esta a una velocidad de 2 y esta se está alejando de esta a una velocidad de 4. De esta. Es decir, en cualquier galaxia que usted se pare va a ver exactamente lo mismo, con exactamente la misma rata de expansión del universo, con la misma rata de movimiento de las galaxias en términos de su precesión. El comportamiento observado por Hubble no necesariamente rompe con la homogeneidad de la isotropía del universo. Y todos los observadores en principio podemos ver exactamente el mismo fenómeno. Y la dependencia con la distancia se debe precisamente a que entre más lejos estés, más espacio acumulado ha habido de alejamiento entre una galaxia y otra. De tal manera que si vos sumás una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, tenés n veces la expansión que ha ocurrido en una unidad de longitud particular. Hay una dirección o una zona hacia donde se dirijan las galaxias. ¿Hacia dónde qué, perdón? Se dirijan las galaxias en su... No, otra vez. Entonces, lo que pasa es eso. Exactamente, entonces, yo puedo hacer el dibujito en una dimensión o puedo ponerlo, la galaxia aquí, y puedo poner muchas galaxias. No les voy a poner vasos espirales porque ya me empecé a enredar. Vamos a suponer que son galaxias elípticas. Entonces, yo estoy pensando. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre este dibujito al que tenía antes? Ninguna. Es decir, yo cojo y organizo las galaxias en una línea en esta dirección. Tener este dibujito es como el que tenía antes aquí. O si yo cojo esta dirección, o si yo las alineo en esta dirección, o si yo las alineo en esta dirección. Eso quiere decir que no importa si yo estoy mirando hacia acá, 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 hacia acá. ¿En qué dirección estoy mirando? En todas partes veo exactamente el mismo fenómeno. Y en efecto, uno mira las galaxias en esta dirección, en esta dirección, en esta, en todas direcciones, y todas presentan exactamente el mismo comportamiento. Hay una cosa, hay un paréntesis ahí que hay que hacer, y en efecto, lo vamos a discutir casi al final del curso, y tiene que ver con que en efecto sí se nota un movimiento particular, pero de la Vía Láctea, y ese movimiento de la Vía Láctea
en el completo, en el total de la estructura a gran escala del universo, que nos vamos moviendo a 620 kilómetros por hora, una cosa que se llama el gran atractor. Pero es un movimiento peculiar, que es un movimiento peculiar como el de la galaxia Andrómeda, que no muestra que se corre hacia el rojo, sino que se corre hacia el azul. ¿Ya? ¿Qué se debe? Al efecto de la gravedad. Como vamos a ver entonces, este fenómeno se debe a la expansión del universo. Y hay un régimen en el que la expansión del universo pierde contra los efectos locales de la gravedad. Usted no ha visto que su nariz se le haya ahí. Ahí está. Y es porque las fuerzas moleculares que mantienen pegada su nariz de su cara son más fuertes que el efecto de la expansión del universo. En principio esto es válido a cualquier distancia. 1 megaparsec, 2 megaparsecs, 3 megaparsecs, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 1 milímetro. ¿Ya? El asunto es que a la escala de 1 milímetro, la rata de expansión del universo o el efecto de la aceleración de la expansión del universo pierde con creces en comparación con la fuerza molecular que mantiene ligada a su nariz. Que pasa igual cuando usted lo analiza desde el punto de vista de la galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa con la galaxia Andrómeda? Esta es la Vía Láctea y esta es la galaxia Andrómeda. Ellos están separados a una distancia d. Debido a la distancia que los separa, la expansión del universo, la velocidad a la que la galaxia Andrómeda se debería estar alejando, es igual a la constante de Hubble por la distancia que los separa, ¿cierto? Y entonces ella en principio se debería estar moviendo con esa velocidad de recesión en esta dirección, ¿cierto? Pero resulta que esta galaxia tiene masa y modifica su espacio-tiempo alrededor y hace que los cuerpos caigan alrededor tiendan a caer hacia él. La galaxia Andrómeda está cayendo hacia la galaxia Andrómeda, hacia la Vía Láctea, y la velocidad con la que él está haciendo es una velocidad de caída. Resulta que la velocidad de caída es mayor que la velocidad de recesión, y lo que nosotros vemos es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Nosotros vemos entonces que a esta distancia la velocidad de recesión debería ser de, qué sé yo, 200 kilómetros por segundo, mientras que la velocidad de caída es de 300 kilómetros por segundo, lo que quiere decir que la velocidad neta que alcanzamos a ver es de 100 kilómetros por segundo. Y entonces lo que vemos es que la galaxia Andrómeda cae. Es una competencia entre la gravedad y la expansión. Realmente la velocidad a la que va cayendo la galaxia Andrómeda no es de 100 kilómetros por segundo, es de 160 kilómetros. Uno ahí no sabe. Y por eso se ve que se corre al azul. Pero cuando usted ya está suficientemente lejos, como está tan lejos, la distancia es tan grande que la velocidad se vuelve grandísima comparada, la velocidad de recesión se vuelve grandísima comparada con cualquier velocidad de caída por culpa de una interacción gravitacional. De tal manera que cuando uno ya mira a gran escala, a grandes distancias, estos objetos no experimentan ningún tipo de caída libre gravitacional, ningún movimiento peculiar lo llamamos nosotros. Este movimiento de caída lo llamamos un movimiento peculiar. A grandes distancias esos movimientos peculiares simplemente se desprecian, no existen, y todo se vuelve movimiento de recesión. Uno es imposible conocer vectorialmente el movimiento de una galaxia. Vectorialmente, ¿querés decir las tres componentes? No, es complicado. Aquí está asumiendo que son radiales a la línea de... Claro, sí, en efecto, conocer las tres componentes del movimiento es muy complicado. Porque ¿Está muy cerquita o...? no tiene que estar muy cerquita. Básicamente uno solamente puede ver las componentes del movimiento radial y transversal, pero no más. Y eso solamente se puede hacer para las galaxias que están aquí, es decir, las nubes mayores Magallanes, las nubes menores Magallanes, la galaxia menor Sagitario. De pronto la galaxia Andrómeda, y eso revela movimientos peculiares. Para las galaxias más remotas eso no pasa, porque usted necesitaría ver desplazamientos angulares de las galaxias. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de que la galaxia NGC 4789 se desplazó un segundo de arco de su posición? No lo hacen las estrellas que están aquí cerquita, lo van a hacer las galaxias que están por ahí en la quinta están tan lejos que uno realmente no alcanza a percibir el movimiento peculiar de las galaxias, y solamente tiene información sobre el movimiento radial. Por eso todo se habla en relación al movimiento radial o al movimiento a lo largo de la línea de la visión. Se puede pensar en que existe entonces un
digamos, asociado con el Big Bang y la expansión, un frente de onda, digamos, que muestre borde, límite de expansión. No existe ese concepto. Si yo arranco en un punto inicial, una concentración, y de acuerdo pues a las analogías, ¿por qué no pensar en un frente de onda? De esa expansión. Sí. Pero es que ese frente de onda está dentro del universo. Y entonces, esos frentes de onda existen, pero no asociados al Big Bang, sino asociados a la formación de las estructuras primitivas. Déjenme ver que cuando miremos el asunto del Big Bang van a ver un poquito el asunto del borde. Voy a hacer hasta lo imposible por sacarles de la cabeza. Empiecen a pensar en lo siguiente: cuando miren el universo, no lo miren desde afuera, es decir, desháganse de la idea de que usted está viendo el universo como una bolita oscura aquí. No, haga hacia adentro, porque es que lo que hay afuera no existe. Usted no puede concebir ver el universo desde afuera. Usted tiene que meterse en la piscina. Es como para los peces, para el pez el mundo se acaba cuando se lo cae el agua. Para usted debe ser igual. Para usted el universo se debe acabar cuando usted piensa, siquiera cuando usted se imagina ver el universo desde afuera. Esa concepción está mal. Piénsese siempre viendo el universo desde adentro. Y viendo el universo desde adentro, usted no le ve borde. Verlo desde afuera es imposible, porque es que ese observador no existe. El universo es la entidad que contiene el escenario en el cual ocurren todos los eventos, por construcción, de tal manera que considerar que haya algo que exista por fuera del universo, por construcción, no es posible. Entonces, cuando piensen en el universo, empiécense a hacer la idea, cierren los ojitos y en lugar de verse como el marciano de Hombres de Negro jugando con bolitas desde afuera, no, piénsese como usted adentro, siempre. Siempre que esté imaginándose el universo, imagíneselo desde adentro. No piensen en el universo de afuera. Y pensando en el universo desde adentro, inmediatamente se desaparece la sensación de borde. Verlo desde afuera es lo que produce esa sensación de borde que no existe. Porque otra vez, pues no puedes salirte del universo, porque afuera del universo está la nada y la nada no existe. ¿Sí me entienden? Entonces el universo es el escenario en el cual acaecen todos los eventos, inclusive el observador que está viendo el universo. Entonces piénsese viendo el universo desde adentro. Y cuando usted lo ve desde adentro, se acabó el borde. Tengan siempre en mente eso. Mira que cuando pensás en eso, inmediatamente agarra al frente de onda. Es un asunto de cómo concebir el universo como una entidad, que es la entidad que existe per se. Por fuera de ella no existe nada. Y por tanto no se puede pensar estar ubicado por fuera de ella. Está en el mismo rango la pregunta que había antes de Exactamente. Son cosas que ya rayan en la construcción de las suposiciones o de los principios de la metafísica que fundamenta el modelo. Entonces, ¿hacia dónde se expande? ¿Hacia la nada? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde se expande? En el caso de la torta, piénsese que usted es una pasa dentro de la torta. Piénsese que usted es una pasa dentro de la torta y que usted ignora que alrededor de la torta hay algo, ¿cierto? Entonces usted es una pasa dentro de la torta y lo que usted está viendo entonces es que las galaxias, porque las otras pasas se están alejando de usted, asociadas a una expansión del universo, que ya entonces estamos asumiendo que es que el universo se está expandiendo. ¿Qué es lo que está pasando cuando el universo se está expandiendo? Aquí lo que está pasando, dicho de manera coloquial, es que se está creando torta entre el espacio entre las dos pasas, en el espacio entre las dos pasas. Es que esté creando torta porque la torta está hecha de masa y eso es finito. El espacio-tiempo no es finito. ¿Quién dijo que el espacio-tiempo era finito? Entonces el espacio-tiempo se puede crear. Lo que pasa cuando dos galaxias se están alejando es que
está creándose espacio-tiempo entre ellas dos. Y ese espacio-tiempo que se está creando está abriendo espacio y empujando a las galaxias para acomodarse a sí mismo. ¿Ya? Visto desde adentro, es como si se estuviera creando entonces torta de la nada que hace que las pasas se alejen. Para el espacio-tiempo eso no es ningún problema, porque el espacio-tiempo no es una cantidad que tenga que conservar como la masa, como la energía, de tal manera que crear espacio-tiempo es completamente posible. Crear espacio-tiempo de la nada, en este caso es la naturaleza del universo cuando se expande, crear espacio-tiempo, crear tejido de ese escenario que está llenando el espacio que ocupan la región que separa a una galaxia de la otra. ¿Ya? Entonces, cuando el universo se expande, lo que está pasando es como si vos tenés una galaxia aquí, si tenés otra galaxia acá, y entre ellas hubiera un sumidero de espacio-tiempo, y lo que está pasando es saliendo espacio-tiempo de ese sumidero que está empujando a las dos galaxias, de tal manera que ellas se empujan y simplemente manifiestan el estiramiento como la expansión del espacio-tiempo que nosotros vemos en realidad. La forma que nosotros en la que nosotros debemos interpretar entonces la expansión del universo es la creación de espacio-tiempo entre las galaxias. Ahí, el espacio entre las dos galaxias simplemente se está haciendo más grande simplemente porque se está creando tejido del universo. ¿Ya? Estas son cosas que básicamente es básicamente un acto de fe. Es básicamente un acto de fe. La pregunta es exactamente, ¿el universo infinito se hace más infinito? ¿Ustedes saben qué es un número infinito? Un número infinito es un número tan grande como usted le gana. 10.000 millones, y vos puedes decir, no, 10.000 millones 1, no, 10.000 millones 2, no, 10.000 millones 3, no tiene borde, no tiene límite, así es el universo. Como no tiene borde, como no tiene límite, vos le puedes meter números entre los números, entre los números, entre los números, entre los números. Entre 1 y 2 hay... Entre 1 y 2 hay infinitos números. Lo mismo pasa entre dos galaxias. Entre 1 y 2 galaxias podría usted empezar a meter espacio y espacio, como entre 1 y 2 empieza a meter números y números y números y hacer que la separación entre ellas se incremente. La expansión del universo más o menos representa eso. La infinitud de un espacio-tiempo que usted no puede ver en términos de un borde, que tenga un borde que se está simplemente expandiendo en términos de la creación de más espacio entre los. ¿Ya? Eso es lo que representa la expansión del universo. Es una cosa sutilmente compleja porque nosotros no lo vemos. Pero es una cosa que realmente pasa, y pasa porque lo podemos evidenciar a través de las proyecciones. Pero una cosa es decir que es ilimitado y otra cosa es decir que es... ¿Cuál es la que está en eso? ¿Cómo? Una cosa es decir que es ilimitado y otra cosa es decir que es ilimitado. Claro, porque podría ser periódico, por ejemplo. Una cinta de oro. Por eso, podría ser periódico. Se llega y te la vuelve. El asunto es cómo verifica eso. Entonces es infinito e ilimitado. Nosotros vamos a asumir la concepción del modelo más simple, y es esa. Ponerse a pensar que el universo es periódico impone condiciones en términos de observaciones o de cosas que nosotros no vemos. Porque podría ser un universo periódico, como la superficie de una esfera, es infinita. Una hormiga puede caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar por la superficie de la esfera sin encontrar el borde. Es infinita, pero es limitada. Es finita, pero es ilimitada. La superficie es finita, pero no hay un límite, no hay un borde. Nosotros no podemos verificar eso. La suposición más simple que podemos hacer es pensar que el universo es infinito y es ilimitado. Porque es completamente equivalente en términos de pensar que es ilimitado pero finito, pero tenemos que verificarlo. ¿Ya? Vamos nosotros a asumir que el universo es infinito e ilimitado. Simplemente porque no tenemos evidencia para refutarlo. Si fuera finito uno podría empezar a caminar y... Si fuera finito, sería posible verte a vos mismo dentro de un año.
o dentro de N años, porque un fotón que salió de aquí le da la vuelta al universo y llega acá otra vez. Ese es el asunto. Uno tendría que ser capaz de verificar ese tipo de cosas, y esas son el tipo de observaciones que no se poseen. Como esas observaciones no se poseen, pues asumimos por simplicidad que el universo es finito y es pero en caso de que el universo se expandiera más rápido que la luz, sería también posible llegar al extremo antes de que se expanda y tampoco... ahí está la cosa. En efecto, miren que podría darse, y esa condición va a imponer una cantidad o una característica que de hecho nosotros ya mencionamos en la clase, en la charla inaugural, y es el tamaño del horizonte del universo. Entonces, usted está parado aquí y hay una galaxia que está ubicada a una distancia d particular. La ley de Hubble dice, vea, la velocidad a la que esa galaxia se está alejando de la constante de Hubble es un número cualquiera multiplicado por la distancia a la que se encuentra esa galaxia. Si d crece arbitrariamente, puede darse la situación en la que la velocidad a la que se empieza a alejar la galaxia sea superior a la velocidad de la luz. Y entonces, pero tenemos una galaxia que se está moviendo a la velocidad de la luz. La galaxia se está moviendo a la velocidad de la luz. No, las pasas dentro de la torta se están moviendo. Las pasas dentro de la torta no se están moviendo. La condición, ¿recuerdan el ejemplo que les puse sobre la sombra del avión? La condición para la limitación de la velocidad de movimiento de un objeto, que tiene que ser inferior a la velocidad de la luz, es para movimiento del objeto. Cuando las pasas están dentro de la torta y la torta se está expandiendo, las pasas permanecen en sus posiciones relativas. Ellas no se mueven unas con respecto a otras. La velocidad de las pasas es cero. Lo que ellas ven es la velocidad de la expansión. Cuando usted está viendo esta velocidad que estamos viendo aquí a través del corrimiento de las líneas espectrales de las galaxias, no es la velocidad del movimiento de la galaxia, sino la velocidad a la que se está expandiendo el universo, a la distancia en la que se encuentra esa galaxia. Y no hay ninguna limitación en la relatividad para decirle a usted que el espacio-tiempo no se pueda estirar a velocidades iguales o superiores a las de la luz. De tal manera que esto es completamente posible. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa entonces cuando usted tiene una galaxia aquí que se está alejando por culpa de la expansión del espacio-tiempo a la velocidad de la luz? Nunca la vamos a ver, porque como se está alejando la velocidad de la luz, tiene que viajar aquí una distancia tal que jamás va a haber tiempo suficiente para llegar acá. Es decir, visto en el caso del diagramita del espacio-tiempo, es un fenómeno o es un evento que está localizado por aquí. Para que la luz que fue emitida por esta galaxia o por otra galaxia que está aquí más lejos llegue a nosotros, tendría que viajar más rápido que la luz para alcanzar a llegar hasta acá. Es decir, está en una región inalcanzable. Este radio establece una condición para todo lo que nosotros podemos observar. Ese es el radio del universo observable. Nosotros no podemos ver todo el universo. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de acá para afuera, existe universo todavía. Y mucho, infinito. Simplemente nosotros no lo podemos ver porque perdimos toda conexión casual con él. Simplemente porque la luz no va a tener tiempo de llegar desde donde fue emitida hasta nuestros ojitos, por culpa de la rata a la que el universo se está expandiendo en esa región. ¿Ya?
Esta región entonces corresponde a todo lo que nosotros podemos observar, el universo observable, y a esta esfera de radio D, o a este radio, perdón, lo llamamos el radio de Hubble, porque corresponde a la esfera a la que nosotros podemos tener acceso por cuenta de las observaciones de la luz que fue emitida en la última galaxia que tiene contacto casual con nosotros. Juan, pero esa implicación es muy grave porque supuestamente con eso no se calcula la edad del universo. Sí. Entonces, puede que el universo sea más viejo. No, porque estamos asumiendo que es homogéneo y que es isotrópico. Entonces, por eso es un principio que lo tenemos, esa regla la tenemos que poner al principio. Entonces lo que estamos asumiendo es que aquí hay un universo que es un pedazo del universo que es homogéneo y isotrópico, y que aquí alrededor de este punto hay otro universo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la primera charla cuando hablaba de los universos paralelos? Hay otro universo completamente desconectado de este, ¿ya?, que asumimos debería en principio tener las mismas condiciones físicas que este. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabemos? Vamos a calcular la edad del universo. Miren entonces, para que vean que no necesitamos ver más allá de esto. Con lo que vemos aquí es suficiente, por ejemplo, para saber cuál sería la edad del universo, dado que suponemos que el universo es homogéneo y isotrópico. ¿Qué? Dije casual. Es causal, no es casual, sino causal. Casual es que puede pasar. Causal es que están conectados como relaciones de causa y efecto. ¿Por qué se corre esa luz al rojo? Eso lo vamos a ver luego. Pero, bueno, lo vamos a ver luego porque es posible verlo. Pero, ¿por qué se corre la luz al rojo? La luz se corre al rojo porque la luz se está propagando en el espacio-tiempo. Cuando el universo se está expandiendo, la geometría del espacio-tiempo cambia. El cambio de la geometría afecta a la curvatura y afecta a la longitud de la onda de la luz. Y es una manifestación precisamente de eso, de cómo se va acomodando el espacio-tiempo por culpa de la expansión. Man, se fue, no te viste, estaba muy dormido hoy. Pero entonces es eso, ¿sí o qué? Simplemente eso, como cambia el espacio-tiempo, cambian las características de los fotones que se están propagando. Y ese cambio característico en particular refleja el corrimiento al rojo de la es un reflejo nomás del cambio del tejido del espacio-tiempo. Ahora entonces, miren que esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si todas las galaxias se están alejando unas de otras, quiere decir que eventualmente en algún momento estuvieron juntas. Es decir, si vos estás viendo que ahora están así, luego así, luego así, luego así, luego así, si devuelves la película, ves esto. Y ves todo junto. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es lo más natural pensar en eso. Usted ve que lo que está pasando es que se están expandiendo. Usted está viendo ahora esto. Ahorita están alejando más. Si usted devuelve la película, se están colapsando. Viendo la película en reversa, ve que las cosas se acercan, y llega un momento en el que se acercan tanto que colapsan a un solo punto. ¿Cierto? La pregunta es entonces, ¿cuándo pasó eso? Si las galaxias se están alejando, entonces querría decir que eventualmente en algún momento estuvieron todas juntas en el mismo lugar del espacio-tiempo. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto pasó eso? Ese pensamiento, cuando lo indicas para explicar el futuro, no estás poniéndonos en la posición de un observador externo. Está viendo. No, porque yo lo veo desde adentro. Vos sos la galaxia Andrómeda, vos sos M31, vos sos el cúmulo de Virgo, vos sos la galaxia Sombrero. Viendo la película desde adentro, ustedes están más cerca, y en algún momento estuvimos todos juntos apretujados. El corrimiento al azul es. Si
Estamos devolviendo la película, no es que estemos diciendo que está pasando, que se están corriendo los luz, sino que estamos viendo la película en playback. Si vos estás viendo ahora que las galaxias se están alejando, es decir, si vos ves ahora, si vos ves que, déjenme repetir el dibujito. Miren el ejemplo volvamos al ejemplo de la pasa, de la torta con las pasas. Tenemos entonces la torta, pensemos en esto, ¿cierto? Lo que vos estás viendo ahora es que ellas se están alejando, ¿cierto? Lo que quiere decir que ellas estaban en esta posición y se corrieron hacia esta. Visto desde adentro. Eso quiere decir que ayer estaban acá. Visto desde adentro. Porque cada una de esas pasas ve exactamente lo mismo. Y visto desde antier, estaban acá. Y visto 3 años atrás, estaban todas juntas acá. Entonces, si lo que nosotros estamos viendo es que se están expandiendo, quiere decir que eventualmente, al principio, todo estaba junto a peñuscado en un único lugar. ¿Qué pasa con eso? No pasa nada. Exactamente. La densidad no es la misma, pero cuando vos te paras a este instante de tiempo, la densidad de la torta que miden todas las pasas es la misma. Es que la isotropía no le dice que no puede haber evolución temporal, la isotropía le dice al mismo instante de tiempo todos tienen que medir la misma densidad. La isotropía no le dice que la densidad de ayer tiene que ser la misma que la de hoy. ¿Ya? La isotropía le dice la densidad hoy tiene que ser la misma para todos los observadores. Probablemente es distinta a la que fue ayer y probablemente es distinta a la que va a ser mañana. Pero ayer todos tienen que haber visto la misma densidad y mañana todos tienen que ver la misma densidad. Eso es lo que hace la isotropía. De tal manera que está a salvo el principio. Entonces, ¿qué pasó? Que en algún momento todo estuvo junto en un mismo punto y a ese mismo punto es al que nosotros vamos a llamar entonces el origen, el Big Bang. En algún lugar, en algún momento, en particular, todas las galaxias, todos los cúmulos de galaxias, toda la masa del universo estuvo agregada en un único punto. Y ese único punto es el que dio origen entonces a lo que nosotros vemos ahora como el universo. Cuando el espacio-tiempo era igual a 0. Es complicado porque hay un montón de metafísica de por medio. Uno podría decir que el tamaño del universo era más pequeñito. Uno lo puede poner en esas condiciones, el tamaño del universo era más pequeñito y el espacio-tiempo no se había creado en las proporciones en las que lo vemos hoy. Miren entonces, ahora sí, vámonos a los números. Hubble en 1929 midió que la constante de Hubble era de 500 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué quiere decir que son 500 kilómetros por segundo por megaparsec? Quiere decir que cada megaparsec de distancia que separa a dos galaxias, la velocidad a la que esas dos galaxias se alejan una de la otra es de 500 kilómetros por segundo. Cada megaparsec. ¿Ya? También quiere decir algo así como que cada segundo, entre cada megaparsec de distancia, se crean 50 kilómetros de espacio nuevo, fresquecito. 50 no, 500. ¿Ya? Por cada megaparsec de distancia que separa las galaxias. Este es el valor de la constante de Hubble entonces que se midió en 1929. Este valor de la constante de Hubble trajo problemas, porque entonces uno se puede preguntar en efecto, bien, si esto es real, si la expansión del universo es real, en algún momento entonces todas las galaxias estuvieron juntas y usted me puede decir cuándo.
Miren, si nosotros suponemos que la expansión ha sido uniforme, es decir, que la velocidad de la expansión ha sido constante, uno puede utilizar la ley de Hubble para determinar entonces el tiempo de vida o el tiempo que lleva el universo expandiéndose. Volvamos otra vez a la ecuación de siempre. Miren, usted sabe que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Pero también sabemos de la ley de Hubble que la velocidad a la que se alejan las galaxias es igual a la constante de Hubble por la distancia, ¿cierto? Entonces miren, yo voy a borrar este lado porque no me interesa, voy a cancelar esta distancia de aquí con esta distancia de acá. Y miren lo que tengo, el tiempo. El tiempo que se ha demorado el universo para expandirse hasta una distancia igual a la que nosotros observamos. Por ejemplo, hoy, el tiempo que lleva el universo expandiéndose a una velocidad constante sería igual a 1 sobre la constante de Hubble. Mira, aquí bastará con simplemente mirar la rata de expansión para determinar, por ejemplo, la del universo. En el caso de Hubble, entonces, él pudo responder a la pregunta: si todo el universo se está expandiendo y suponemos que la expansión ocurre a una velocidad constante, yo puedo calcular el tiempo que lleva el universo expandiéndose a esa velocidad utilizando esta formulita. Es decir, el tiempo de vida del universo sería 1 sobre 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Yo hice esas cuentas aquí, entonces lo vamos a seguir en el tablero. Entonces miren, el tiempo es igual a 1 sobre la constante de Hubble, 1 sobre 500 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué pasa cuando no tiene este 500 kilómetros por segundo sobre megaparsec? Este megaparsec que está aquí en el denominador se puede subir a multiplicar aquí al numerador por las reglas de división de fraccionarios, ¿cierto? Entonces le queda que el tiempo es igual a 1 megaparsec sobre 500 kilómetros por segundo. Y es más fácil hacer la división así. 1 megaparsec son 3.08 por 10 a la 19 kilómetros sobre 500 kilómetros por segundo. Y cuando uno hace esa división en la calculadora, inmediatamente le da la edad del universo. Le da la edad del universo, que aquí es del orden de 6 por 10 a la 16 segundos. Eso en segundos no dice nada. Si usted lo pasa a años, 6 por 10 a la 16 segundos, un año es aproximadamente 3.14 por 10 a la 7 segundos. De tal manera que utilizando esta relación yo puedo convertir estos 6 por 10 a la 16 segundos en años y darme cuenta entonces que en años estos son 2.000 millones de años. Cuando se hace este cálculo utilizando la edad de Hubble, inmediatamente aparece un problema. En 1929, cuando Hubble hizo estas observaciones, la edad de la Tierra estaba medida desde hacía 30 años casi, con toda la televisión del mundo. Los geólogos se hacían arrancar la cabeza porque ellos sabían que la Tierra tenía cuando menos 4.500 millones de años. Entonces, ¿quién fue? Primero, el huevo o la gallina. Lo que está viendo Hubble es que el universo es más joven que la Tierra y se supone que la Tierra está dentro del universo. Es imposible tener una Tierra, una entidad dentro del universo que sea más vieja que el universo mismo. ¿Vale el problema? Esto representa un problema y no solamente asociado con esto, 2.000 millones de años. En 1929, de hecho más o menos hasta 1950, esto fue un problema. 1950 1960. Las estrellas recuerdan que las estrellas del halo de la galaxia, las estrellas de los cúmulos globulares son las estrellas más viejas. Para esas estrellas más viejas
se había alcanzado a medir edades superiores a los 10.000 millones de años. Entonces usted me está diciendo que la Tierra tiene 4.500 millones de años, bien, que hay estrellas que tienen más de 10.000 millones de años y el universo tiene 2.000. Eso es como haber nacido, es como si usted hubiera nacido primo con mamá. Imposible que el hijo sea mayor que papá. Eso es imposible. Que el universo sea más joven que las cosas que tiene adentro. El universo tiene que haber nacido antes que todo lo que está dentro de sí. Esto representa un problema para el modelo y representa un problema para la teoría. ¿Cómo así que el universo, pues eso no tiene cuadros, no tiene cimientos? O la edad de la Tierra está mal, o la edad de las estrellas está mal, o la edad del sistema solar está mal. Es decir, básicamente todas las medidas de edad estaban malas, o esto está mal hecho. O la velocidad de expansión del universo no es constante, o la constante rata de expansión que midió Hubble no está bien medida. Y resulta que en efecto ese fue el problema. Resulta que es que medir la constante de Hubble no es fácil, absolutamente para nada fácil. Inclusive ahora, 2013, es difícil medir la constante de Hubble. ¿Por qué es difícil medir la constante de Hubble? Miren, esta es una gráfica más o menos reciente de la misma gráfica que haría Hubble, en la que usted tiene ahora la velocidad de recesión de las galaxias como una función de su distancia. Miren que en la medida en la que usted se va más lejos, ustedes saben muy bien que entre más lejos usted se vaya, es más difícil medir la distancia a la que se encuentran las galaxias. Eso ya lo habíamos discutido. Entre más lejos usted se vaya, más problemático es medir con buena precisión la distancia a la que se encuentran las galaxias. Y en efecto eso es evidente. Miren que el tamaño y la dispersión de los datos crece en la medida en la que uno se aleja cada vez más y más. Porque usted puede medir con muy buena precisión la velocidad de recesión, porque eso se mide en el espectro con muy buena precisión, pero usted no puede medir con buena precisión la distancia. Recuerden que vos me preguntabas que cuál era el error de esas medidas, y el error de esas medidas de distancia es del 10%, del 20%. Es decir, puede ser 100 megaparsecs, o puede ser 80, puede ser 120. Es decir, es considerablemente grande. Puede ser 1 gigaparsec, puede ser 800.8 gigaparsec, o puede ser 1.2. Es decir, esas barras de error son considerablemente grandes. La determinación de esas distancias representa entonces un problema, y representa un problema que agrega bastante precisión a la determinación de la constante de Hubble. Medir la constante de Hubble entonces es un problema, y no les tiene por qué asombrar entonces que en 1920, cuando este boxeador, carnicero, abogado y quién sabe qué otra cosa más la midió, no la haya podido medir con buena precisión. Más aún teniendo en cuenta que para la época las relaciones de periodo de luminosidad que él había utilizado estaban mal calibradas por culpa de la extinción del elemento interestelar en el disco de la galaxia. De tal manera que en efecto el problema está aquí. Cuando uno se da cuenta que el problema está aquí y repite el cálculo, todo cuadra. No hay forma de cambiar el eje de velocidad bajo distancia, la del tiempo, y ponerle la varita de error para en efecto, eso es. Pero pues si uno pone la velocidad, ¿cómo puede poner la varita de error? Bien. Por eso, esas barras de error están aquí contabilizadas. El asunto es que las barras de error, entonces, estando contabilizadas, te dejan decir, el valor de la constante de Hubble puede ser 100 km por segundo por megaparsec o 50 km por segundo por megaparsec. Y un factor de 2 ahí es un factor de 2 en la edad del universo. Entonces puede ser o 2.000 millones de años o 4.000 millones de años. Bastante resuelto. Qué solución tan calidosa la que diste. El asunto, lo que hay que buscar hacer es precisamente reducir el tamaño de esas barras de error a poder determinar con precisión. Miren, les muestro cómo ha evolucionado el valor de la constante de Hubble en el tiempo. Bueno, pero teniendo la edad del universo no podría hacer ese mismo cálculo, en vez de calcular el tiempo con la constante, calcular la constante con el tiempo.
¿Y de dónde vas a medir el tiempo? No tengo la edad del universo. Pues, ¿De dónde? Pues por ejemplo, el último cálculo que hizo el... Es que eso es hacer trampa, eso es hacer trampa. Lo que uno hace es determinar el valor de la constante de Hall, que es la que rige la rata de expansión, y de ahí es de donde sale la edad, no es al revés. La edad del universo no es una medida directa. La rata de expansión sí es una medida directa. ¿Ya? Entonces, la edad del universo es una cantidad de derivados, no es la edad del universo. Lo podés hacer si asumís que la edad del universo es la edad del objeto más viejo que encontrés en el universo. Entonces llegás a empezar a medir edades a diestra y siniestra por todas partes, organizás esas edades por orden creciente o por orden decreciente, como sea, y encontrás cuál es el objeto más viejo que alcanzás a ver, la estrella más vieja que alcanzás a ver. Entonces decís, esta estrella es la más vieja, entonces esta estrella más vieja debe imponer una condición en el valor de la constante de Hall, y eso se hace, pero el problema es que determinar las edades de las estrellas también tiene una barra de error de este tamaño. Entonces la condición que te devuelve es que la constante de Hall puede ser 100 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 50. Entonces puede ser 50 o puede ser 150, y quedamos exactamente en la misma situación. Sí, miren la forma como ha evolucionado el valor de la constante de Hall desde la década de los 20. Inicialmente, de hecho, el valor de la constante de Hall que yo puse aquí está facilitando, es muy fácil. De hecho, fue de 675 hasta donde mal no recuerdo el valor de la constante de Hall que midió Hall inicialmente. Bien, el valor de la constante de Hall ha cambiado desde 1920 y cacho, desde casi 700 hasta ahora, que las medidas han empezado a converger desde más o menos 1980 hasta acá por debajo de 100. Y en los últimos 5 años alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto representa realmente un incremento valioso en la calidad. De todas formas, el tamaño de la barra de error asociada a la distancia desde esta línea hasta acá, que es del orden de 50 kilómetros por segundo por megaparsec, hace que el universo tenga o 10.000 millones de años o 13.000 millones de años, y eso sigue imponiendo un problema por las edades de las estrellas en los cúmulos globulares, las edades de las estrellas de población 3. Es tanto el problema que les cuento. En el año 2000, se lanzó WMAP, una sonda para medir la radiación cósmica de fondo. Una forma en la que se mide la constante de Hall es a través de la recesión de las galaxias, a través de la recesión de las galaxias, midiendo las distancias de las estrellas, utilizando explosiones de supernova. Y además se le ponen condiciones con relación a las observaciones que se obtienen de la radiación cósmica de fondo. Eso ayuda eso es lo que nosotros llamamos precondicionamientos. Eso ayuda a reducir el tamaño del espacio de parámetros y ayuda a reducir el tamaño de las barras de error. WMAP, la última medida de la constante de Hall que hizo WMAP, daba 72 kilómetros por segundo por megaparsec. En marzo, cuando todos estábamos seguros que ya teníamos el valor de la constante de Hall, la que era, y qué madre, nos gastamos toda la plata del mundo midiendo esa cosa, en marzo de este año salieron los resultados de Planck, una sonda con mucha mayor resolución que WMAP, mucho más poderosa, que también se utilizó para medir, entre otras cosas, el valor de la constante de Hall. Y ahora lo que dice Planck es que la constante de Hall no es de 72 kilómetros por segundo por megaparsec, sino de 68. A estas alturas del paseo todavía no sabemos con 5 kilómetros por segundo por megaparsec la precisión. Les voy a dejar como tarea, como ejercicio, que calculen la edad del universo utilizando esta constante Hall. Y van a darse cuenta que la edad del universo que consiguen es notablemente diferente. Suficientemente diferente para que sea problemático a la hora de comparar los resultados, por ejemplo, de las edades que se obtienen para las estrellas de población 3 en los cúmulos globulares. Es que ese es el problema, se conocen edades con algún cierto grado de precisión, que en algunos casos están de acuerdo con las observaciones y en algunos otros casos no. Repitamos el cálculo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, pero los 72 tenía una barra de error. Claro, todos tienen una barra de error, pero esa barra de error estaba por fuera de este régimen. Pues entonces...
Eso fue lo que todos dijimos en marzo. Pues entonces, los de Planck dijeron, eso es un problema el asunto es el siguiente. Planck es de ESA, es de los europeos. WMAP es de NASA, de los gringos. Entonces eso entonces los de WMAP decían, no, eso es culpa de ustedes están haciendo algo mal. Los de Planck dicen, no, eso es culpa de NASA, esto es culpa de WMAP, ustedes tienen que estar haciendo algo mal. Y ahí hay un tejemaneje, pues, raro asociado con el compromiso, pero en efecto las barras de error no se cruzan. Las medidas son precisas en el sentido de que los resultados son distintos en el tamaño de las barras de error. Miren cuál sería la edad del universo entonces si la constante de Hubble no fuera 500 km por segundo por megaparsec, que fue lo que más o menos midió Hubble, sino que lo que medimos nosotros ahora. Si nosotros repetimos el cálculo, aquí hay que corregir esto no es 500, sino 72 kilómetros o 70, yo lo hice con 70 para poner un punto en la mitad entre esos dos. Con 70 kilómetros por segundo por megaparsec, uno obtiene 13.900 millones de años, que es el número mágico que todos ustedes han visto, o que todos ustedes han visto. Ustedes podrían haber calculado esto en su casa. De hecho, cuando lleguen ahora a la casa, vayan a casa. Usted no me quiere decir, llegue y le digo, dígale a un amigo, usted no me quiere decir cuántos años tiene. Soy tan brujo que no sé cuántos años tiene usted, pero sé cuántos años tiene el universo y le muestro cómo lo sé. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Usted puede tranquilamente coger el redshift de 5 galaxias, calcular la constante de Hubble y estimar el valor de la edad del universo. Llegue a la casa chicanela, a su señora, a su hermana, vea, yo sé que tan viejo es el universo y le muestro tanto y le muestro de dónde sale. Este número sale entonces, esos 13.900 o 12.000 millones de años que salen, obviamente dependiendo del valor de la constante de Hubble que usted asuma, salen precisamente entonces de medir la velocidad a la que se está expandiendo el universo. Y simplemente es tan simple como eso, tan simple y tan complicado como eso. La rata de expansión del universo le dice a usted entonces cuál es la edad que y esto para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí esto es un resultado. Yo no sé cuántos años tiene mi papá, yo difícilmente me acuerdo cuántos años tengo yo, pero sí sé realmente cuántos años tiene el universo y lo mejor es que lo puedo calcular y le puedo decir a la gente cómo calcular. Entonces, según esto, mira que el tiempo avanza, la constante va a la constante es constante, por eso se llama constante. Es constante. Esto, lo que pasa aquí nosotros lo llamamos un sistemático instrumental. Y es que empezamos a conseguir con mayor precisión el valor de la medida que se está. A lo que se refiere es cuando el universo tenga 15.000 millones de años, la constante de Hubble tiene que valer exactamente lo mismo. Y en la fórmula entonces, ¿cómo? Hay una ecuación como de los 15 millones de años. Acá. Si pones el T 15.000 millones de años. Claro, no, el asunto es que pones el T 15.000 millones de años, pero esto es para la distancia en la que están separadas las galaxias ahora. Ya, en 15.000 millones de años, dentro de 2.000 millones de años, cuando vuelvas a repetir este cálculo, vas a obtener exactamente el mismo resultado porque vas a estar utilizando el valor de la distancia que ha recorrido, que se ha expandido el universo a ese momento. Sí. Ah, ya entiendo qué es lo que me está preguntando. Ya. Miren, este es el asunto, en efecto. Sí, lo que te dije fue erróneo, en efecto, es una apreciación. Miren, el asunto es, esto que nosotros tenemos aquí es la constante de Hubble. La constante de Hubble es una constante. Todos los observadores, es como la densidad del universo. Todos los observadores, a un instante de tiempo dado, tienen que medir el mismo valor de la constante. En el tiempo,
la constante no cambia. H0 es una constante. Hay dos. Una es H0 y otra ya es H, el parámetro de Hubble. En efecto, el parámetro de Hubble que te dice cuál es la rata de expansión a diferentes instantes de tiempo, ese sí no es constante. En efecto, en el curso del tiempo, el valor de esa constante o de ese parámetro de Hubble sí ha cambiado. La que es constante es esta, la constante de Hubble. El parámetro de Hubble sí cambia. Entonces, en efecto, dentro de 15.000 millones de años, H va a tener un valor distinto. Dentro de 15.000 millones, dentro de 3.000 millones de años, H va a tener un valor diferente. H0 es el que tiene ahora. Dentro de 3.000 millones de años va a tener un valor distinto, que va a estar asociado precisamente a la edad del universo. H0 es constante y es el valor que tiene ahora. Y esto es lo que me pregunto, entonces H va a empezar el tiempo. H cambia con el tiempo, en efecto. Va a empezar el tiempo. Y no, pues que no estamos, o sea, que quiere expandir más desacelerada. ¿La expansión es qué, perdón? Desacelerada. No, la expansión es acelerada. Porque si H Cuando H llegue a 1, H ya pasó por 1. No, porque está acelerando, entonces va bajando, porque sumarle años, el universo y años. a medida que el tiempo avance, H tiene que empezar El universo de 40.000 millones de años, tiene que bajar H a 4, a 2, cuando llega a 1, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser un problema que H sea? Ya. No, piénsenlo simplemente, otra vez, piénsenlo simplemente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que pasa ahora, simplemente que pasa a una rata distinta. El valor que tome H en un instante de tiempo particular, lo vamos a ver, va a depender de si el universo se queda estático, de si el universo se expande o de si el universo está colapsando. Y eso es lo que vamos a ver cuando vemos en efecto si se está expandiendo, si está colapsando o si está quedando ciego, si está quedando estático. Y esas son las tres posibilidades que vamos a mirar. Si se pone más grande, si se pone más pequeñito o si se queda constante. No, cualquiera de esas tres es posible. Pero de todas maneras el tiempo avanza, no va a parar y H va a disminuir así. O sea, es que para que si el tiempo sube, H tiene que ser menor. Sí. Eso otra vez, eso depende de cuál es el destino futuro del universo. Si la expansión permanece, eso pasa solamente si la expansión pasa con una velocidad constante. Si no es con una velocidad constante, el valor de H cambia de una forma distinta. O si colapsa, cambia de una forma distinta, que hace que en lugar de crecer, decrece. O que pase lo contrario, en lugar de decrecer, crece. ¿Ya? Esta estimación es solamente asumiendo que el universo se está expandiendo con velocidad constante. Pero si se está frenando o si se está acelerando, ya este cálculo no es una estimación correcta. ¿Ya? Miren que esa fue la primera suposición que hicimos, que la velocidad de la expansión era constante. Pero si uno calculara ese H a los 5.000 millones de años, quedaría mucho más grande. ¿Qué quiere decir que el universo, aunque hay expansión, se está reduciendo la tasa de expansión? Eso es claro. Si yo tengo un universo por 5 millones de años, H tenía 200 por segundo. Ahora tengo 70, claro, la constante. No, porque eso sale desde esta aproximación simplista en la que asumimos que la tasa de expansión era constante. Todo el tiempo. Este resultado solamente es válido ahora. Este resultado solamente es válido ahora para tener una estimación de cuál es la edad del universo. Miren que si la expansión fuera acelerada, el universo hubiera tomado menos tiempo en llegar a tener alcanzarlo. Y si fuera desacelerada, hubiera tomado más tiempo. ¿Sí ven? Entonces, esto solamente asumiendo que la rata de expansión es constante. Si no hay aceleración, no hay desaceleración en la rata de expansión del universo, esto no vale. Esto simplemente nos da una idea de más o menos cuál es el orden de magnitud de la edad del universo. Cuando suponemos, otra vez, esa fue una de las suposiciones que hicimos inicialmente, cuando suponemos que la velocidad a la que se da la expansión es constante. Entonces el valor medio puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de cómo se comporte H en el tiempo, que eso lo vamos a ver.
hay que mirar la dinámica. Es como mirar el movimiento de un carro en la autopista. El carro salió hace una hora de Bello y llegó a Itagüí. Usted no sabe en la mitad cómo estuvo el movimiento. Usted tiene que mirar cómo estuvo el movimiento en la mitad. Porque usted simplemente calcula velocidad media y tiempo medio y no sabe qué pasó en los intermedios, de tal manera que no sabe cuál es el valor de la velocidad media a la que se movió el carro, ¿ya? O de la velocidad instantánea, si hubo aceleramiento o no hubo aceleramiento. Esto solamente es una idea de cuál debería ser la edad del universo en esas condiciones. No, pero entonces las ondas, ¿qué son lo que miden, H o H0? Las ondas lo que miden es H0. Ahora. Entonces sí puede ser que a medida que... Por eso uno mide H0 ahora. Y uno utiliza la dinámica para interpretar cuál es el valor de H a diferentes valores del tiempo. Nosotros solamente podemos medir la rata de expansión hoy, porque es que hoy es donde tenemos los telescopios, hoy es donde estamos tomando las imágenes y los espectros. Entonces sí hay una tendencia que a medida que mejore la tecnología también cada vez encuentren H0 más pequeños. Pero no por culpa de eso, pues, es decir, ¿dónde está la gráfica? No, esta caída aquí en efecto es por culpa de los instrumentos, pero no quiere decir que cuando consigamos construir el instrumento perfecto el valor de H que vayamos a medir sea de 10, no, va a ser cercano a estudiar. Lo que sí es seguro, si bien sabemos que si bien no sabemos si H es 72 o 68 kilómetros por segundo por megaparsec, lo que sí sabemos es que es más de 65 y menos de 75. Es decir, eso no se va a salir de esta región, por más que le atornillemos las tuercas al instrumento. Cuando nos podamos gastar toda la plata que nos dé la gana, cuando en Estados Unidos salgan de su crisis y vuelva a haber plata para nacer y se haga una sonda más calidosa, estoy absolutamente seguro de que los resultados van a dar un valor de H que no va a diferir, no se va a salir de este rango. Y ese es el valor de H que medimos ahora. Nosotros no podemos medir a qué velocidad se estaba acelerando el universo hace 10 millones de años, así como no podemos medir la aceleración de un carro hace 10 minutos. Usted con un acelerómetro mide la aceleración ya. Ya. Usted no mide la aceleración hace, usted la mide ya. Lo mismo pasa con nosotros mismos ya. Y con la dinámica inferimos cómo se comportó el universo en el tiempo pasado. Entonces ahí es donde inferimos y tratamos de ver si fue que se expandió aceleradamente, se expandió con una velocidad constante o con una velocidad cada vez más. Piensa pues. Con el H0 y la velocidad de la luz podemos calcular la distancia visible. Y con el H0 y la velocidad de la luz podemos calcular el tamaño del Una pregunta, nosotros con nuestros instrumentos podemos ver galaxias o elementos a esa distancia. Y si es casi, exactamente, casi, pero no. No hemos llegado ya. Casi. Porque sería muy bueno ver la desaparición de una estrella. Sí, no, pero no, yo hasta donde yo recuerde, y eso también, en términos de números, no. Y eso también nos podría decir la del universo. Claro, eso sería una medida súper calidosa de la rata de expansión, no decir cuánto se demoran en desaparecer. Pero no, eso no. Una medida que... Pero estamos casi en el límite porque hay unos cuásaros que los han ubicado en el borde. Exactamente, es que estamos... El problema el problema con esas cosas es como el problema de asintótico, de hacer mover una partícula cada vez más cerca de la velocidad de la luz. La inercia se incrementa tanto que es más difícil cada vez más alcanzar ese límite. Lo mismo pasa con las observaciones. Las dificultades técnicas son cada vez más y mayores. El problema con las galaxias a esa distancia es que brillan tan poquito, pero tan poquito, que la luz que emiten se confunde con el brillo del fondo. El fondo ya brilla, de tal manera que emiten 3 fotones que a la final configuran una galaxia con una magnitud igual a la magnitud del fondo celeste. Y se confunden. Entonces ahí está el problema. La limitación está en el brillo del cielo, y uno no puede
En el espacio, uno se sale del espacio exterior y saliéndose del espacio exterior, el espacio exterior emite un brillo, tiene un brillo promedio. Y el brillo de esas fuentes más remotas ya se confunde con ese brillo promedio. Y ahí es donde uno definitivamente está limitado asintóticamente por poder resolver qué es lo que estás viendo. ¿Estás viendo el brillo del fondo del cielo o estás viendo una galaxia completamente diluida? Entonces es un límite técnico, es un límite técnico, es un límite técnico. O puede darse, digamos, el desarrollo de una metodología que no se tiene hoy. Eso está dentro de lo... Exactamente, podría. No es una imposibilidad por principio físico. De tal manera que es completamente soluble si uno pudiera encontrar una forma de hacerlo. Si usted pudiera encontrar un mecanismo para discernir fotones emitidos por una fuente u otra, el espectro, por ejemplo, eso le podría dar información. El problema es que con 3 fotones uno no construye el espectro de una galaxia jamás. Entonces, es una limitación de naturaleza técnica. Y la otra pregunta, con certeza, cuando decís que de todas maneras, para calcular el HC por debajo de 68 por encima, es ya por el número de observaciones hechas. Es decir, todo el cálculo no supongo se equivocó, que hizo un número quizá pequeño de observaciones. Cuando yo veo esa concentración, en ese rango allá de 68, son muchas observaciones hechas. Muchas observaciones y observaciones combinadas. Porque ya entonces no solamente la medición de la recesión de las galaxias, sino que es una combinación de la recesión de las galaxias con las propiedades de la radiación cósmica de fondo, con los diferentes. Entonces, cuando decís que es razonable es porque estás cruzando. Sí, se están cruzando. Observaciones. Exactamente. Exacto. La última pregunta para que nos vamos a almorzar. De aquí, de suponer que la raza de expansión se daba a una velocidad. Exactamente, es una suposición machetera, simplemente para tener una idea, no es una solución exacta. Lo miramos cuando miremos la solución de la clase. Sí, no, pero estás en lo cierto, es una solución machetera. Si el universo se estuviera expandiendo acelerado de una forma distinta, este resultado varía. Y la edad del universo que veríamos es radicalmente distinta. La cuestión es que el universo se ve una velocidad casi constante hasta ahora. Hasta ahora básicamente se empezó a acelerar y por eso es que el resultado es casi el mismo que si no hubiera, que estuviéramos haciendo. El universo se está expandiendo aceleradamente, pero desde hace 6.000 años. Es decir, la mitad del tiempo se movió a velocidad. Entonces la aproximación es un machetazo, pero un machetazo que para uno tener una idea de eso, ¿no? Sí. Eso se hace ya calculando la dinámica, considerando las diferentes posibilidades. Si el universo es abierto, si es plano, si no es cerrado, es decir, si se acelera, si frena, o si va científicamente. Podéis ir en paz.